Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos ha dado para su gloria y su honra. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de el caminar cristiano o cómo un cristiano debe caminar. Cómo un cristiano debe caminar. Estamos hablando de camino cristiano, de vida cristiana, durante todo este mes de julio. Este es el mes de los padres. Así que durante todo el mes de julio vamos a estar felicitando a nuestros hombres. Hay que levantar la figura varonil en la casa, en la ciudad, en la República Dominicana, en las iglesias y en las familias. Porque si queremos familias fuertes, si queremos una generación, la próxima generación que sea fuerte y valiente, entonces los hombres deben tomar su posición dentro de la familia. Bien, antes de iniciar con cómo debe caminar un cristiano, yo quiero dar algunas informaciones de la casa. Ustedes saben que estamos reunidos todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, y ya el pasado domingo empezamos con la unidad número 4 sobre el Evangelio de Jesucristo. Está muy interesante porque estamos viendo algunas disciplinas prácticas que deben practicar los cristianos. La enseñanza pasada estuvimos hablando de la congregación y de cómo la importancia de un cristiano congregarse. Así que le invitamos a usted a que esté con nosotros los domingos a las 9 de la mañana en nuestra escuela dominical. A las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y los jueves tenemos servicios de adoración y alabanza al Señor. Bien, ¿cómo un cristiano debe caminar? Debo puntualizar algunas cosas aquí de cómo un cristiano, sobre todo para los nuevos convertidos, que quieren saber cómo debe caminar un cristiano, y también vamos a leer la Escritura y vamos a interpretar algunas partes de ella que lo vamos a tomar de los deberes cristianos de Hebreos capítulo 13. Así que, primero, vamos a comenzar. ¿Cómo debe caminar? Cuando hablamos de el caminar cristiano, nos estamos refiriendo al estilo de vida que debe tener un cristiano en su caminar diario. Y este estilo de vida debe ser basado en los principios escriturales y en la enseñanza de Jesucristo, a quien servimos y que queremos imitar. Entonces, un cristiano debe fijarse en lo que enseña la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo para su vida diaria de fe, caminarla correctamente. Pero ¿qué necesito? Esa es una gran pregunta. ¿Qué necesito yo como cristiano recién convertido o nuevo convertido, o como cristiano que acabo de ir a la iglesia y aceptar al Señor? ¿Qué necesito? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo comportarme? Y aquí hay dos cosas. Primero, el comportamiento cristiano, y segundo, cómo debo caminar como cristiano. Entonces, déjenme hablar de la primera, y a medida que vayamos avanzando con esto, entonces voy a tocar la segunda parte, que es mi comportamiento. Porque mi comportamiento produce frutos, y ese fruto es el que yo tengo que demostrar, que mostrarle al mundo para que el mundo vea que la vida en Cristo es diferente. ¿Ok? Lo primero que un cristiano que desea caminar con la mente, con Cristo en la mente, el corazón y en su forma de vida, es tratar de vivir en el Espíritu. La palabra de Dios dice en Gálatas que debemos ser guiados por el Espíritu, y aparte de eso, el Espíritu produce un fruto en nosotros que debemos darlo
todo el tiempo. Y ese fruto consta de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Entonces, es ahí donde el cristiano debe vivir una vida siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona viene a Cristo y le acepta como Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo de Dios ocupa el lugar y el corazón y la mente de este cristiano y va fortaleciendo en el nuevo cristiano el deseo de agradar a Dios en todo lo que hace. Entonces, ¿cómo comienza? Hablando de el amor, que es parte del comportamiento cristiano, el amor y la compasión, que hay un mandato expreso en Mateo capítulo 22, hay un mandato expreso de amar a Dios y de amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22 del 37 al 39. Recuerde que el primer mandamiento que se le pregunta a Cristo allí es sobre amar a Dios. Le preguntaron cuál es el más grande mandamiento y él dijo, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces Jesús le añade diciendo, pero también debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no podemos realmente amar a Dios si no hay un amor por el prójimo. Por eso hablamos de la guianza del Espíritu que nos lleva a producir el fruto del Espíritu, que la primera manifestación del fruto del Espíritu es el amor a Dios y a la vez el amor a mi prójimo. También es importante entender que por amor nos hace a nosotros tener compasión por los necesitados. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, habla sobre esto, de mostrar compasión y de extender nuestra mano en solidaridad y ayuda hacia los demás. Entonces, eso es parte de la manifestación de una vida guiada por el Espíritu y una vida que produce el fruto del Espíritu. Lo segundo que debe tener una persona que desea caminar como cristiano, ya hablé de vivir en el Espíritu, esto es sine qua non. Nadie puede decir que es cristiano pero vive alejado del Espíritu o vive para satisfacer su carne. Una persona que vive para satisfacer su carne, la Biblia dice que es enemigo de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, para poder agradar a Dios debemos ser guiados por el Espíritu y vivir por el Espíritu. Lo segundo es la obediencia total a la palabra de Dios. Primero, vivir en el Espíritu, ya lo expliqué. Lo segundo, la obediencia total a la palabra de Dios. Y esto requiere en seguir los mandamientos y las enseñanzas bíblicas, meditar en la palabra de Dios y estudiarla constantemente, creyéndola. Entonces, la Biblia debe convertirse en nuestro caminar regular, nuestro estudio regular. Recuérdese que la Biblia es la palabra de Dios y no existe otro manual sagrado para el cristiano que no sea la Biblia. Hoy aparecen muchos manuales y muchos maestros, gente que ha sustituido lo que la palabra de Dios dice por lo que dice una persona. Incluso dentro de la fe, nos encontramos a veces con ciertos cristianos que hablan más de su pastor o de su líder o de su profeta o de su apóstol más de qué dice la Escritura. Y una cosa es verdad, mientras pongamos nuestra confianza en un hombre, este hombre podría defraudarnos. Y eso se está dando con mucha frecuencia el día de hoy. Pero alguien que nunca te defraudará es Dios y su palabra. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Lo que se te dijo hace 40 años permanece el día de hoy. Y permanecerá por los siglos de los siglos. Es decir, si tú duras 40 años más, la palabra te va a decir lo mismo. Por lo tanto, es un llamado y el Espíritu también nos guía a creer en la Escritura. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Por eso nosotros la creemos, la vivimos conforme a ella y la meditamos. El Salmo 119 es uno de los más excelentes salmos
que nos habla de la palabra del Señor y de cómo nosotros, cómo debe ser nuestro comportamiento hacia la majestuosa palabra de Dios. Entonces ya hablé de la vida en el Espíritu. Segundo, obedecer a la palabra de Dios. Tercero, amar y servir a los demás, que ya estuve hablando del amor y la compasión. Pero es la tercera cosa que debe hacer alguien que desea caminar como cristiano. Debe amar y servir a los demás. Y este amor debe ser incondicional. Amar al prójimo debe ser incondicional. Pastor, pero yo debo amar aún el que me aborrece. Sí, debes amar al que te aborrece. Y esa es la diferencia del cristianismo con otros tipos de sistemas religiosos. Porque el cristianismo es el único que te dice, tú tienes que amar al enemigo, tú tienes que amar a los que te aborrecen, tú tienes que orar por los que te ultrajan, los que te humillan, tú tienes que pedirle a Dios que los bendiga. Incluso tú tienes que bendecir al que te maldice. Wow, esto es lo más difícil dentro del aspecto cristiano y de toda la vida cristiana. El punto más difícil, mis amados hermanos, y no quiero, yo sé que usted me está escuchando y que entiende lo que yo estoy comunicando en esta hora. El punto más difícil de la vida cristiana es poder amar y servirle a aquel vecino que me desea mal. O como alguien me dijo, lo que pasa es que mi vecino me echa brujerías, él va donde brujos para que yo salga de ahí. No, entonces tu trabajo no es prestarle atención a eso, sino amarle y servirle en todo lo que necesita. Hay un dicho que dice que no existe un mejor hermano que el vecino, porque cuando tú te sientes mal a medianoche, el único que aparece para llevarte al médico es el vecino. Probablemente tus hermanos, tus amigos, tus relacionados no están cerca, pero ahí está el vecino, puerta con puerta contigo, que si te llevas mal con él, entonces él te va a dejar morir. Pero si tú te llevas mal con él porque tú no quieres saber de él, aunque, oye esto, y esto es importante. Si yo como cristiano vivo una vida de fe, una vida cristiana correcta, y mi vecino no quiere saber de mí, el día que mi vecino se ponga malo y yo le sirvo, ¿qué puede pasar? La Biblia dice, ascuas de fuego amontona sobre la cabeza de tu adversario. Así que nosotros estamos para que los demás, lo que vayan a pensar de nosotros, lo piensen, pero alabando a Dios. No por nosotros, sino porque la Biblia nos manda a hacer eso. Así que, amado hermano y amigo que me escuchas, tú que tienes un problema con tu vecino, con tu amigo, con tu hermano, ve hoy mismo y resuelve eso. Deja eso en el pasado, porque el orgullo que hay en nosotros no nos permite avanzar más de lo que deberíamos avanzar. Entonces, suelta eso, ve y discúlpate con él, o pídele perdón, o arregla las cosas con él o con ella, porque esto es lo que Dios desea. Recuerda que el tercer punto del andar cristiano, y sobre todo que ha sido llamado ahora a la fe, y si has sido llamado a la fe, entonces lo correcto es que tú vayas y hagas restitución con tu hermano o con tu amigo. Haz restitución. La Iglesia de Dios de la Profecía tiene una doctrina que se llama restitución cuando sea posible, cómo sea posible y dónde sea posible. Y esto es lo que nos indica esta doctrina, lo que nos enseña es que si en el pasado, antes de ser cristiano, tuviste pleito, tuviste algún altercado con un hermano o tomaste algo que no debías hacerlo o dijiste algo que no debías hacerlo, una vez que llegues a Cristo, si quieres producir frutos correctos, entonces debes ir y hacer como Zaqueo y resarcir lo que tomaste o al que agraviaste. Debes acercarte a él, pedirle perdón y decirle que tu vida fue cambiada, que Cristo vino a tu vida y que te arrepientes de todo lo que le hiciste. Pastor, pero esto no es tan fácil. No, nadie te ha dicho que la vida cristiana es fácil. Ni yo te lo voy a decir, ni nadie te lo va a decir, porque la palabra de Dios no te lo dice. La palabra de Dios te dice todo lo contrario. La palabra de Dios te dice que si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a padecer persecución. Por lo tanto, si tú quieres hacer las cosas bien, tienes que partir desde el principio. Y partir desde el principio es poder acercarse a todo el que ha tenido una relación contigo y
poder juntar eso y poder borrar todo vestigio de maldad que haya ahí. Así que este es mi consejo cristiano de que tú puedas hacer esto, mi amado hermano y amigo. La cuarta cosa, ya entonces hablé de vivir en el Espíritu, obedecer a la palabra de Dios, amar y servir a los demás, y esta vida de servicio está contemplada en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, este amor a uno mismo y también el servir con humildad a los demás, y esto se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 45, que nos dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús en cuanto al servicio. Así como yo he lavado los pies de todos ustedes, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y es una señal de servirnos los unos a los otros. El cuarto punto es de cómo vivir, de cómo debe caminar un cristiano, es vivir en santidad y pureza. Uno de los mensajes que menos se predica el día de hoy es el tema de la santidad, de vivir en santidad. Hoy queremos sellar y cotejar, para que el que no entiende el cotejo es una marca de bueno, de bien, que se hace, por ejemplo, cuando el maestro corrige una calificación, que hace una raya, esa raya se llama cotejo, que la usan mucho los contadores para señalar una casilla de que algo está bien, ¿ok? Así como la X se usa para decir que está mal, así también el cotejo se usa para decir que está bien. Entonces, nosotros hoy solemos cotejar las acciones y cotejar la vida de pureza que deberíamos vivir y la vida de santidad, y pareciera que hoy no se necesita la santidad. Yo soy cristiano, pero yo me emborracho. Yo soy cristiano, pero yo fumo. Yo soy cristiano, pero yo puedo ser homosexual. Yo soy cristiano, pero yo puedo hacer esto y lo otro y aquello. Y aparecen videos, y hoy parece como que la santidad es un mensaje pasado. Y no hay cosa que ofenda más a Dios que esto, porque Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y Él no va a negociar su santidad. De hecho, todos los atributos de Dios están envueltos en su santidad. En ninguna parte de la Biblia encontramos que un atributo de Dios se reitere con tanta vehemencia como el de la santidad. Y lo que Dios requiere de nosotros, los seres humanos, es que seamos santos. La Biblia dice, sed santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder vivir una vida de santidad hay que vivir una vida del Espíritu, hay que nacer del Espíritu. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, para ver y entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo, y nacer de nuevo también es un sinónimo de decir que debo vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin nacer de nuevo nadie verá el reino de Dios. No sé si logran ver la similitud de ambos términos. Por lo tanto, la santidad no es un mensaje pasado. El libro de Hebreos dice que sigamos la paz con todo, debemos estar en paz con todos los hombres, dice Romano, y Hebreos dice debemos seguir esa paz con todo, y también debemos seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Entonces, el llamado de santidad que se predicó hace 40 años atrás y que se predicó hace 2000 años atrás con Jesucristo, se sigue predicando el día de hoy. Y el que no es santo no estará en la presencia de Dios, porque nada que no sea santo puede estar en la presencia de Dios. Hoy vemos a mucha gente que quiere como colarse. No, a Dios no se le cuela nada. A Dios no se le cuela nada. Dios sabe. Dios puede ver al ciego durmiendo. El Señor puede ver, conocer al cojo sentado, como decimos. Puede conocer al cojo sentado y al tuerto durmiendo.
Entonces, nosotros no podemos escapar porque no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Alguien que se va a la congregación y se vende como santo, el Señor conoce la vida interna, interior de esa persona que se está vendiendo ante los demás como si fuera el más santo de todos. El Señor lo conoce. Así que el llamado que hace el Señor es: tengan una conducta santa, tengan una conducta intachable, tengan una conducta evitando el pecado y la maldad, porque el que practica el pecado es del diablo. Si alguien es de Cristo, este no abrazará el pecado, sino que abrazará la santidad. Por lo tanto, como dice 1 de Pedro 1:15, dice que debemos esforzarnos por vivir una vida santa y pura. Y también, como dice Romanos 6:12, debemos abstenernos de toda conducta que nos lleve fuera del reino de Dios y vivir una vida recta, una vida agradable, una vida pensando en lo que es correcto. Entonces ya he mencionado 4 términos. Número 1, vivir en el Espíritu. Número 2, obedecer la palabra de Dios. Número 3, servir a los demás. Y número 4, vivir en santidad y pureza. Eso manifiesta una vida, cómo debe caminar un cristiano. La última que quiero mencionar, porque ya el tiempo se nos vino encima, es ser luz y dar testimonio en el mundo. Un cristiano que vive en el Espíritu, un cristiano que obedece la palabra de Dios, un cristiano que ama y sirve a los demás, un cristiano que vive en santidad y en pureza, y un cristiano que es ejemplo y que da testimonio a los demás, entonces alguien que camina con Cristo en su mente y en su corazón. A esa persona sí se le puede decir: ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Oiga lo que estoy diciendo, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y entonces aquí surge una pregunta, pastor: ¿y cómo se da testimonio? ¿Cómo yo soy luz en el mundo? Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14-16. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y ser la luz del mundo es vivir de una manera que todos vean a Cristo en nosotros. Que hasta el propio Satanás, que el Señor lo reprenda, vea, cuando mire hacia nosotros, vea a Cristo y no a nosotros. Porque si él ve algún vestigio de maldad, algún vestigio de egoísmo, de orgullo, de pecaminosidad, entonces él va a atacar esa zona. Pero si él ve a Cristo en nosotros, él se va a alejar. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo va a huir si nosotros seguimos abrazados al mundo y a las cosas perecederas de este mundo? Y entonces todo el que se hace amigo del mundo, olvidamos eso, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y estamos tan afianzados en los temas mundanos que nos interesan las finanzas del mundo, nos interesan las músicas del mundo, nos interesa la vestimenta del mundo, el caminar del mundo, y no nos alejamos de ese tipo de cosas. Yo no puedo vivir como vive el resto del mundo, porque yo soy diferente. Cristo ahora habita en mí. Otra cosa es que el cristiano debe ser luz, debe dar testimonio, y esto de dar testimonio es compartir el evangelio de Jesucristo con los demás que no lo tienen. Debe ser testigo del amor de Dios y de la salvación de Jesús. Debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Nuestro deseo, nuestra pasión debe ser de que esta vida que estamos caminando, desearíamos encontrar compañeros que nos acompañen en el viaje, que vayan con nosotros en este caminar. Pero ¿qué pasa con el cristianismo del día de hoy? Bueno, quiero vivir una vida apartada, quiero vivir una vida en la iglesia, voy los domingos a escuchar el mensaje y alabar a Dios, pero no tengo tiempo de compartir el evangelio de Jesucristo. Ay, craso error, grave error. No puedes vivir una vida de fe, no puedes vivir una vida caminando con Cristo si no vas a compartir las verdades eternas con otras personas. No puedes caminar en este mundo sin compartir la palabra de Dios, la Biblia, con otra gente. Así que es un llamado obligatorio. Todo cristiano debe salir y predicar el evangelio y hablar del testimonio de Cristo para la vida de otro. Así como fuiste impactado, tú
por la palabra santa del Evangelio, asimismo debes ir a la vida de alguien más, debes compartir el Evangelio con alguien más. Y esto no es si tú quieres, no, es que si eres cristiano necesitas compartir a Cristo con otras personas. A mí me gusta preguntar siempre con quién has compartido el Evangelio. La pregunta a ti, amigo y hermano. ¿Y tú, con quién? ¿Cuál fue la última persona a la que le compartiste el Evangelio? Si tu respuesta es no, no lo he compartido, entonces piensa en esto y sal lo antes posible, haz restitución lo antes posible y ve y compártelo con alguien más. El tiempo se nos ha venido encima. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes, amados.